en 1982. En 1986 abrió la clínica veterinaria Cats Only en Vancouver. Se certificó la práctica felina por la Junta Americana de Veterinarios en 1995, rectificando en 2004. Fundó la sección de medicina felina en la red de información veterinaria BIN en 1994. Sirvió muchos años en la American Association of Feline Practitioners, de la cual incluso honró siendo su presidenta en 2007. Es la editora actual del Journal of Feline Medicine and Surgery en Estados Unidos y revisora del Journal of American Animal Hospital Association. Es un honor tenerla otra vez con nosotros, doctora Margui Shark, así que todo este auditorio es suyo para que pueda demostrarnos esta excelente disertación. Estamos todos escuchándola. Thank you very much. I'm very pleased. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en lo que para nosotros es domingo en la mañana, mediodía del domingo para ustedes. Espero que se la estén pasando de maravilla hasta ahora y que siga siendo un buen día. Me han pedido hablar de hematuria porque es una forma muy interesante en que uno puede usar la hematuria para monitorear problemas en los gatos. Entonces, el borrador de, digamos, o el programa que quiero cubrir es cuál es el significado y de la hematuria y qué significa y qué importancia tiene, cuáles son las causas de signos del tracto urinario inferior y después revisar los diagnósticos y manejo de la hematuria, revisar también algunos casos como por ejemplo obstrucción uretral, quizá convencerlos de que empiezan a cateterizar a estos gatos. Hablaremos entonces de obstrucción, de cristaluria, cistitis idiopática, bacteriuria y diabetes y cómo utilizar la información en cada uno de estos casos. Quiero recordarles que siempre que tenemos, si pensamos en la vejiga como un reservorio que simplemente retiene la orina que se produce continuamente por los riñones y luego que se recaba por el uréter en la vejiga hasta que llegue el momento adecuado de vaciar la vejiga. En un corte transversal, la vejiga se ve así, la vejiga sana. Arriba, cuando tenemos una vejiga inflamada, entonces tenemos la pared de la vejiga, se daña, tiene pequeñas brechas con inflamación y residuos, y debido a esa inflamación también hay sangrado. Y esto significa que cada vez que tenemos una vejiga inflamada, cuando se llena de orina y se estira, duele. Y debido a que provoca dolor, el gato quiere vaciarla en todo momento. Entonces, no permite que la vejiga se llene, sino que se llene solo una cantidad muy pequeña y entonces produce cantidades muy pequeñas de orina con mayor frecuencia de lo normal. Adicionalmente, debido a que le duele cuando se estira y hay pujo al orinar, pero también orina en lugares inadecuados, lugares fuera de la costumbre del gato y puede haber también sangre en orina. Los signos clínicos de cualquier padecimiento que afecte la vía urinaria inferior, cualquier padecimiento que afecta vía urinaria inferior incluye pujo, volúmenes pequeños de orina con una mucho mayor frecuencia, con urgencia, con sangre y en lugares inadecuados. El día de hoy les hablaré sobre todo de sangre. En Estados Unidos, el Centro para Urolitos Mundial de Minnesota evaluó las entregas para felinos en 2019 y más o menos 56% de los cálculos eran estrubita, 32 oxalato de calcio y en un periodo de 16 años en Canadá fue hasta el 2013. Hubo un predominio de oxalato de calcio con un poquito menos de estrubita y adicionalmente ha habido un cambio en la composición mineral de los tapones. Entonces, cuando yo fui a la escuela veterinaria y me gradué, la mayoría de los problemas eran por estrubita y aprendimos a manejarlos y por lo tanto acabamos desafortunadamente con oxalatos de calcio, pero las cosas parecen estar regresando
a lo anterior con esta información que vemos de cálculos presentados al Centro de Felinos. Vemos que los urolitos son cálculos, son piedras. Y si vemos aquí los oxalatos de calcio a la izquierda, del 2015 al 2019, pueden observar que estos números van a la baja. Cuando observamos la proporción de cálculos de estruvita mineral únicos, hasta el 2019, vemos que estos van al alza. Y la tragedia de esto es que estas son piedras, fueron recabados mediante cirugía. Esto significa que definitivamente tenemos que intentar disolver estos cálculos primero que nada antes de pasar a cirugía, porque eran cirugías innecesarias en todos estos gatos, particularmente en los gatos más jóvenes en donde la estruvita es más prevaleciente, o bien si estamos viendo cálculos débilmente radiopacos, sería otra posibilidad. En un gato mayor con hipercalcemia, bueno, a lo mejor habría algunos cálculos que no pudiéramos diluir, pero estos sí hubieran sido innecesarias las cirugías. Yo no sé cómo sea la situación en Argentina. Ciertamente podría ser muy diferente, pero es posible que sea también parecida y que estuvieran viendo más oxalato de calcio y estruvita anteriormente y que esté cambiando otra vez, enfocándonos en este trabajo. Hay que recordar que el oxalato no se puede disolver. Como les decía yo antes, cuando cambiamos el pH de una orina básica a una ácida, ya sea a través de la dieta o a través del uso de L-metionina. Recuerden, si tenemos un gato, el gato tiene que estar en una dieta diferente por alguna razón y podríamos diluir los cálculos precisamente con L-metionina. Claro que cada compañía produce alguna dieta buena que disuelve oxalato de calcio. Esto no solo se aplica a la estruvita, sino también al oxalato de calcio. Queremos diluir la orina, porque mientras más diluida esté la orina, menos minerales habrá en ese líquido, lo cual después puede salir de baja saturación y provocar cristalización espontánea y crecimiento de cristales. Así que a lo que aspiramos en la orina es la gravedad específica de menos de 1.030. Los costos, las causas de los signos de sistema urinario inferior, y aquí enfatizo la palabra signos, porque cuando hablamos de cistitis, en realidad no es un trastorno vesical, sino que es un trastorno, más bien es un trastorno relacionado con el estrés que se refleja en la vejiga. Las causas de los signos de vías urinarias inferiores son cistitis idiopática, que es la causa número 1, la cistitis idiopática, luego la urolitiasis, y esto depende de la edad del gato, y las infecciones de vías urinarias que también solo ocurren en un grupo etario específico. Cuando la urolitiasis tiende a ocurrir en los gatos más jóvenes, las infecciones de vías urinarias ocurren en los gatos mayores. Así que lo segundo que quiero que piensen o que recuerden de esta presentación es justamente eso. Los signos son signos más que una enfermedad, y también queremos que no utilicen antibióticos en los gatos con signos de vía urinaria inferior, a menos de que haya evidencia de bacterias y que se pueda realmente hacer un cultivo, ¿no? Y bueno, hay que evaluar bien los signos clínicos. Otras causas de problemas de vías urinarias inferiores incluyen cálculos en los ureteros o los riñones, mediante lo cual quizá no hay esas pequeñas cantidades o aumento en la frecuencia, pero puede haber el pujo, la sangre en orina y también el que orina el gato en lugares inadecuados, de trastornos del tracto reproductivo. Recuerden que los gatos tienen glándula prostática y las hembras, por supuesto, pues tienen vagina. Entonces, si realizan pujo o si
tienen sangre, puede venir de sus órganos reproductores, neoplasia, puede ser un carcinoma en transición o defectos anatómicos que también muestran estos signos. Y también se pueden ser multifactorial con este paciente, pero se puede haber, por ejemplo, cistitis idiopática y urolitiasis, por supuesto, o alguna combinación. Vemos la etiología y la causa es desconocida en 64% de los gatos con enfermedad de la vía urinaria inferior no obstructiva, y la cistitis idiopática se muestra aquí en azul, que es la causa principal. Y recuerden, como les dije, que puede ser multifactorial dentro del mismo paciente. Fíjense que utilizo el término signos de vía urinaria inferior. Esta es una idea más novedosa. En lugar de hablar de enfermedad o patología o trastorno de vías urinarias inferiores en los gatos, hoy hablamos de los signos en la vía urinaria inferior. Cuando tenemos a un gato con signos en la vía urinaria inferior de un gato, tenemos una historia clínica específica, le hacemos un examen clínico, recabamos muestras para el general de orina, recabamos las muestras de orina del general de orina, puede o no hacerse una prueba de sensibilidad de orina en cultivo. Y también la imagenología, por lo menos la segunda vez, es muy importante. La biopsia y la citología también pueden estar justificadas, pero recuerden que cuando hacen un general de orina ya están recabando cierta citología de la vía urinaria, por lo menos de la parte por arriba de donde ustedes recabaron la muestra. Si tomaron la muestra por cistocentesis, esto significa que la tomaron de la vejiga, los ureteros y el riñón. Si toman la muestra libre, además de estos sitios, para la uretra y la vía reproductiva. Todos estos son signos que nos muestran la amplia gama de causas con incontinencia, sin urgencia, traumatismo, neoplasia, carcinomas transicionales que ya les mencioné, conductuales, infección de vías urinarias, iatrogenia, obstrucción uretral, urolitiasis, cistitis idiopática aguda u uretritis. Y también la uretra puede estar inflamada y cistitis idiopática, y voy a hablar más. Quiero que pongan atención, como les menciono en un momento, que la cistitis idiopática también puede provocar obstrucción uretral. Y sin importar el tipo, vamos a ver los mismos signos de aumento en la frecuencia, pujo, hematuria, entre otros factores. Todo lo que resuelte en obstrucción de vías urinarias inferiores puede ser obstrucción, particularmente en los machos, todo lo que venga de vías urinarias inferiores. Y puede haber una obstrucción funcional por el espasmo, por células inflamatorias que después se vuelven, que forman un tacón. Aquí veo cristales, a la izquierda les muestro inflamación de la vía urinaria, y estas dos pueden provocar tapones que pueden causar un bloqueo, una obstrucción uretral, pero también pueden causar, como la inflamación puede crear una matriz de proteína, también porque debido a la inflamación se debe al espasmo, y este espasmo quiere decir que la uretra quedará bloqueada tan solo porque está constreñida. Piensen en los gatos obstruidos, en quienes van a pasar ustedes el catéter, y el catéter se desliza fácilmente, pero sin embargo, en cuanto ya no hay catéter, el gato ya no puede orinar. Y esto es porque es un problema ya sea con la pared de la uretra, que está totalmente en espasmo y totalmente cerrada con una gran obstrucción, o también la obstrucción puede ser porque la pared de la uretra se ha engrosado y deja la luz más angosta por su grosor, o porque desde afuera hay algo que
comprime la pared uretral y la estrecha. Con cristales uretrales podrían ser cálculos o pueden causar hematuria, incomodidad. Podrían también, y esto es algo que les voy a mencionar después, cristales de orina que también son clínicamente no significativos y que ocurren en los gatos totalmente saludables. Si tenemos trastornos de vías urinarias inferiores no obstructivas, 64% son idiopáticas, y es por esto que cambiamos el término a signos de vías urinarias inferiores, porque la cistitis idiopática es multifactorial, está relacionada con el estrés, hay muchos componentes en ella y ni siquiera, hoy no les voy a hablar realmente del síndrome de Pandora, aunque ciertamente ocurre en los gatos, podríamos comentarlo en el futuro. Y claro que la cuestión idiopática tiene componentes neuroendocrinos e inmunológicos, pueden ser episodios recurrentes. Ese 64 de lo no obstructivo en vías urinarias inferiores es idiopático, hasta 64%. ¿Y por qué se obstruye la uretra? Aquí les voy a reiterar. Puede haber algo que bloquee el volumen, puede haber la pared misma, que es la fuente del problema, ya sea porque está desgrosada o porque tiene un espasmo o porque hay algo que compromete, que comprime más bien la uretra. Siempre hay que pensar en esto. La otra cuestión que siempre hay que considerar es que hay que asegurarnos de que las placas de rayos X se lleven más allá del abdomen del gato, ¿no? Podría haber un cálculo o un tapón justo en la punta. Ahora, un pronóstico reservado en gatos machos con una obstrucción uretral. Este es un artículo de 2008 y evalúan que 53% de los gatos obstruidos que tenían enfermedad idiopática, sin cristales, sin cálculos, la cistitis felina idiopática, 53% de estos gatos tenían enfermedad idiopática que resultaba en inflamación uretral, etcétera. La inflamación puede provocar obstrucción mecánica. El problema es que vieron a 45 gatos machos obstruidos, pudieron seguir a 39, 14 de esos 39 se volvieron a obstruir, 22 habían tenido cistitis idiopática, 8 se reobstruyeron después de 17 días en promedio, 10 de ellos tenían urolitiasis, 7 tapones y todos estos gatos estaban obstruidos. Pueden ver los 39 de los 39 que se siguieron. 8, 3 y 3. Estos son los 14 que estaban obstruidos del total de 39. Los signos recurrentes de vías urinarias inferiores incluyeron obstrucción con etiologías frecuentemente independientes y un alto porcentaje se tuvo que sacrificar por reobstrucción, 21%. ¿Por qué? Por el costo, ¿no? Esto es un problema. Realmente queremos eliminar la obstrucción a estos gatos sin que sea tan peligroso y tan caro. ¿Por qué se obstruyen los gatos? Pues resulta que muchos de estos gatos se vuelven a obstruir porque se les cateteriza, porque se les cateterizó antes. La cateterización es muy traumática para la uretra. Y tenemos ya una uretra inflamada y dañada, ya está frágil y ahora le pasan un catéter a través de esa estructura tan frágil, lo cual la empeora. Es por eso que queremos, si podemos, si tenemos que cateterizar, hay que dejar el catéter puesto por 3 días. Es la mejor manera en que pueden ayudar al gato, dejándolo cateterizado por 3 días, de manera que la pared de la uretra pueda sanar antes de quitarlo, porque si la quitamos antes de que sane, va a haber una serie de adherencias que se formen. Ahora, un artículo mucho más reciente, 11 años después,
dice que la tasa de recurrencia y la evolución de largo plazo de gatos con enfermedad de vías urinarias inferiores es menor que lo que se reportaba antes. También dicen que debido a que cada vez el gato desarrolla estos signos, tienen que ser investigados profusamente porque no podemos suponer que la causa es la misma en todos los episodios, digamos. Y hay que convencer, ya con esto basta para convencer a los dueños de que es buena la razón que justifica esto. Quiero compartir con ustedes estos datos. Aquí tenemos 86 gatos, 52 de los cuales tienen cistitis idiopática, 21 urolitiasis, 13 infecciones de vías urinarias. Aquí les decía yo, las medallas de plata y de oro, primero, segundo y tercer lugares, ¿no? Que todas son problemas de vías urinarias inferiores. Y cuando vemos las edades de los gatos, podemos observar que con la cistitis idiopática y con urolitiasis, bueno, esto tiende a ocurrir en gatos más jóvenes. Cuando vemos los gatos con infecciones de vías urinarias, ya son mayores. Y esto es estadísticamente significativo. La otra cosa que quiero ver con ustedes es que cuando vemos los signos clínicos con cistitis idiopática, en cualquiera de estos casos, si vemos a cualquiera de estos 86 gatos, 58% de ellos tenían hematuria macroscópica. Pero cuando vemos cuántos tenían hematuria microscópica, esta cifra se eleva a 89.5%. Y uno supondría que este es el caso con la urolitiasis, pero observen lo que pasa con la cistitis, ya está con las infecciones de vías urinarias. Es por esto que el monitoreo con diagnóstico de hematuria y monitoreo después del diagnóstico para resolución, para ver si había recurrencia, es tan importante porque lo que parece hematuria microscópica, esto se los coloca aquí para recordarles que el resultado final de la orina incluye la vía reproductiva, que incluye útero y vagina o próstata, y el glande, más bien la glándula vulvouretral y el tracto que llega hasta el pene. Aquí tenemos las definiciones de hematuria. Menos de 2.500 glóbulos rojos por microlitro, es microscópico, no lo podemos ver a simple vista. Y 2.500 glóbulos rojos o más por microlitro es macroscópico. Para esto hacemos una varilla graduada. La varilla graduada no distingue entre sangre, hemoglobina y mioglobina. La reacción es la misma. Y reaccionan ya sea que con cualquiera de estas tres elementos. Entonces, siempre tenemos que hacer una evaluación microscópica para determinar la presencia de glóbulos rojos. Utilizamos estas tirillas, son la prueba de tamizaje más común para hematuria. Es una reacción que cataliza la hemoglobina y mioglobina y tetrametilbencidina de cromagen y mioglobina. Recuerden que hay que asegurarnos de leer en el momento, o más bien interpretar en el momento apropiado para todos estos parámetros 40, 50, 60. ¿Por qué dar seguimiento a hematuria si el paciente presenta estranguria, polaquiuria, lo cual puede deberse a urolitiasis? Queremos realizarle un seguimiento para evaluar el éxito del manejo nutricional. Sin que el gato vuelva a venir, podemos evaluarlo. Tenemos cistitis idiopática recurrente, siempre recurre. No es una cosa que ocurra una sola vez. Hay que dar seguimiento para evaluar pues el éxito de la modificación ambiental, porque la cistitis idiopática consiste en manejar los factores de estrés, el medio ambiente. Si se trata de hematuria asintomática, puede ser un signo de una nueva neoplasia. Queremos hacer citología, pero también hacerle al gato un seguimiento para ver si fue transitorio o persistente. Se justifica un estudio más profundo en la imagenología, si fuera persistente o si recurre. Podemos hacer esto
ya sea con una muestra de orina del cliente o utilizando estos gránulos que están disponibles ahora, creo yo, en Argentina, pero ciertamente en otras partes del mundo. En la mayor parte del mundo, estos gránulos están siendo comercializados por Royal Canin, que son gránulos azules para detección de hematuria. Se los describo en un momento más. ¿Cómo manejamos a estos gatos y qué pasa si la dieta no funciona? ¿Cómo interpretarían ustedes un general de orina en donde hay hematuria, o sea, hay glóbulos rojos, hay un pH básico y hay estrubitas? Nos han enseñado básicamente a pensar en esto como que las estrubitas son provocadas como reflejo del pH básico y son la causa de la hematuria. Pero recuerden que les dije que eso no necesariamente es así, porque pueden tener un gato saludable con cristales o en particular cristales de estrubita. Los gatos están diseñados para comer carne y si se les da una dieta alta en carne, van a tener un pH básico. Para ellos eso es normal y van a tener ciertos cristales de estrubita. Si alguien tiene cristales de estrubita y un pH normal y están normales, hay que pensar en otras causas de la hematuria. La causa número 1, nuevamente, es de hecho, la cistitis idiopática en los gatos más jóvenes. Tenemos que regresar a descartar otras cosas con biometría hemática, bioquímica, para ver, por ejemplo, si hay petequia, equimosis, etcétera. Quizá, bueno, pruebas de coagulación, tal vez un cultivo de orina, pero solo si ven bacterias. Si se encuentran presentes las bacterias, bueno, puede haber bacterias solo por contaminación, y no necesariamente porque pasamos por la piel, sino porque también pasamos por el intestino, ¿no? No es tan terrible. Pero si no hay glóbulos blancos presentes, quiere decir que no hay infección. Entonces tenemos que asegurarnos de si hay o no bacterias a través, o sea, para hacer el cultivo de orina, si no, no. La Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas de los Animales de Compañía, ISCAI, publicó en 2019 unas guías para el diagnóstico y manejo de las infecciones de vías urinarias bacterianas en perros y gatos. Esto es muy, muy importante, por eso lo quiero compartir con ustedes. Hablan de las bacterias subclínicas o la bacteriuria subclínica. Muchas veces hacemos el cultivo, pero al cultivar la orina hay bacterias, pero el gato no muestra signos clínicos ni de pujo ni de ninguna otra cosa. Podría ser entonces que el problema esté a nivel renal o el problema podría ser irrelevante. Entonces las preguntas que hacen y que hay que responder es para saber si el gato hay que hacerle el cultivo o no, es que el cultivo no deberá de hacer incluso si existen comorbilidades, a menos de que se sospeche pielonefritis o que el gato tenga septicemia o si le van a hacer alguna cirugía de vías urinarias o en pacientes diabéticos mal controlados o con pacientes en enfermedad espinal, de médula espinal. Este artículo se refiere a perros y a gatos. Ahora, si el cultivo es positivo, hay que tratar al gato si no muestra signos clínicos de enfermedad de vías urinarias superiores o inferiores. La respuesta es que no, porque la presencia o ausencia de piuria no indica si las bacterias que crecen son o no clínicamente relevantes. El tratamiento de la bacteriuria subclínica se desalienta. En caso de signos de enfermedad, un curso corto de antimicrobianos de 3 a 5 días podría considerarse, pero interrumpiéndolo si no se ve mejoría en 3 días. Con base en la comprensión actual de la medicina veterinaria, se recomienda que el razonamiento para no tratar bacteriuria subclínica en los humanos se aplique en los gatos también. En pocas palabras, que haya falta de evidencia de desenlaces mejorados, también la responsabilidad de hacer un uso cuidadoso de antimicrobianos, los beneficios de reducir el tratamiento innecesario, porque
hay un costo de ello. Evitar también el uso adverso, los efectos adversos del uso de antimicrobianos y también, pues, el factor de estrés. Todo esto lo queremos evitar. Okay, so let's now look at early detection of hematuria. Veamos ahora la detección temprana de hematuria y su monitoreo. ¿Es real o es iatrogénico? ¿Es real? ¿Es algo que causamos provocando, sin darnos cuenta, algún vasito sanguíneo en la toma de orina? Entonces habría que repetir o revisar nuevamente, pero la mayoría piensen en el veterinario. La visita es muy estresante. Se dice que 38% de los padres de gatos dicen que simplemente pensar en la visita al veterinario es un gran estrés. Y probablemente 95% de los padres de gatos encuentran que esta visita al veterinario es estresante. Por supuesto, podemos utilizar una arena no absorbiente. O bien, para no estarle cambiando al gato la arena y no causarle más estrés, se pueden utilizar gránulos que detectan la presencia de cierto grado de hematuria, siempre y cuando haya un material básico. Aquí lo que se hace es que uno asperja estos gránulos en la cama de arena y cuando entra en contacto con la orina del gato, claro, si el gato orina acá, pues no va a tener contacto con los gránulos, pero si la orina entra en contacto con los gránulos, cambian de color y van variando con la cantidad de sangre en orina. En este video pueden observar que la orina hematúrica, que se ve perfectamente transparente para ustedes y para mí, pero va cambiando de color, los gránulos van cambiando de color y mantienen el color por 48 horas. O sea que esto es sumamente útil porque, pues, esperemos que el dueño limpie la cama por lo menos una vez al día, aunque la gente a veces no limpia la caja de arena tan a menudo, pero bueno, hay que verificar y esto es muy útil porque si la orina alrededor de los cristales está seca, entonces quiere decir que el gato que estuvo allí no fue el que provocó el cambio de color. Vemos aquí estos gránulos, cómo se crearon. Los gránulos blancos se vuelven azules por una reacción enzimática cromogénica por la... Estos son los usos blancos, ¿no? Para poder monitorear cistitis idiopático, litiasis urinaria o infecciones de vía urinaria. Aquí tenemos datos muy importantes que nos muestran que también funcionan los gránulos en comparación con la evaluación microscópica. El valor predictivo positivo de los gránulos es de 93.5%. El valor predictivo negativo es de 88%, lo cual quiere decir que si hubiera sangre allí, uno lo detectaría con precisión 93.5% de las veces y la sensibilidad y especificidad son ambas muy altas. El beneficio de esto en comparación, pues que puede uno tener camas de arenas que estén diseñadas para detectar estas sustancias, pero tienen un costo adicional. De esta manera, tanto la persona como el gato puede utilizar la cama de arena habitual, pero detectar hematuria microscópica. Los gránulos son estables y mucho más precisos que los demás tipos de cama de arena que se vende. O sea que son realmente muy útiles estos gránulos. Uso en monitoreo. Bueno, es para evitar o detectar la recurrencia de cistitis idiopática, cristaluria, infección y en el posoperatorio a ver cómo van las cosas, si hay neoplasia, traumatismo, nefrolitiasis y en gatos que tienen riesgo, que tienen una historia clínica de problemas, se pueden utilizar 2 a 4 veces al año. Si el gato tuvo cistitis idiopática o si ha tenido cristales o están recién saliendo de un episodio de cistitis, pues a los 7 o 10 días. Ahora, ¿cómo mejora esto el apego de los clientes? Bueno, porque nosotros no somos quienes diagnosticamos la hematuria, sino que es el dueño. Les da tranquilidad, nos permite reconocer el problema temprano
atrae al cliente con el gato a la clínica, o sea que es bueno para nosotros, para el gato, para el dueño y por supuesto que con COVID la gente tiene menos movilidad durante este tiempo de distancia física y hay que monitorear ellos mismos a sus gatos para manejar su hematuria. También esto nos desalienta como practicantes a tender la mano a usar antibióticos cuando no está justificado y por supuesto que esto es muy importante para hablar de desarrollo de resistencia antimicrobiana en el mundo y las recomendaciones para el uso de antibióticos en forma más generosa. Alienta el estudio completo del gato cuando está justificado, la terapia apropiada y es mejor para todos, también pues, desde el punto de vista de la planeación. Este documento se desarrolló con estos gránulos Blue Care y sobre cómo utilizarlos. Es una guía que voy a mandar yo a los organizadores. Yo fui una de las que lo escribieron, el artículo, y el manual trae instrucciones completas de cómo usarlo. Se lo comparto al organizador. Vemos aquí los casos clínicos, un gato con signos de vía urinaria inferior. Aquí tenemos urolitiasis recurrente, cistitis idiopática recurrente con hematuria micro o macroscópica y diferenciar entre las causas conductuales y médicas del gato que ensucia la casa, un gato que tiene el primer episodio de signos de vías urinarias inferiores, hematuria y general de en el general de orina y después un gato diabético de 11 a 14 años con una historia de infección de vías urinarias. Las situaciones clínicas, el clínico no es capaz de recabar la orina en la clínica por la irritación, por más que uno exprime, vemos que la vejiga está vacía. Esto también es útil para hacer el tamizaje anual a los gatos mayores de 8 años y cada 6 meses en gatos de 12 años o mayor, ¿no? De acuerdo con las guías, si tenemos resultados no concluyentes porque no estamos seguros de que hubo hematuria inducida por cistocentesis o no, cuando tomamos la muestra, podríamos no encontrar sangre como antes, entonces monitoreo después del tratamiento de cualquier trastorno de vías urinarias, con monitoreo posoperatorio también. No voy a revisar el algoritmo, ustedes lo pueden revisar cuando vean el video de esta presentación o también lo pueden evaluar el algoritmo cuando evalúen el manual. Pero el mayor tiempo se lo quiero dedicar a la obstrucción uretral porque creo yo que es ahí en donde la gente realmente puede aprender a hacer las cosas de diferente manera. Si el gato está pujando, lo primero que hay que hacer es estabilizarlos inmediatamente, colocarles una canalización y darles líquidos, evaluar sus niveles de potasio. Si tienen bradicardia, por ejemplo, hay que asegurarnos de que tengan los líquidos correctos. Por ejemplo, solución salina para descender el nivel de potasio y darles analgesia, ¿no? Porque lo único que le importa a este gato es que le duele. Y cuando pensamos lo incómodo que uno está, cuando tiene uno que estar yendo al baño y no puede orinar, está sentado ahí a la mitad de una fila, de una junta de trabajo y no puede salir y entonces espera y espera y espera y a lo mejor tiene que transcurrir 1 o 2 horas y está uno tremendamente incómodo. Pues así les pasa a estos gatos que no pueden orinar por 12 o 24 horas. La analgesia es extremadamente importante y descomprimirles la vejiga, sacar la orina de la vejiga y esto se puede hacer a través de ver sistemas de descompresión con cistocentesis. No queremos apresurar al gato en ningún sentido, ni apresurar el paso del catéter por la uretra. La vejiga nos indica muchas cosas diferentes involucradas con el dolor y con el daño a la pared. Si nosotros no logramos extraer la orina de la vejiga, el problema es que se regresa a los riñones y puede resultar en una infección aguda, pero también puede provocar daño cardíaco, alterar los niveles de potasio y demás. Entonces, no necesariamente, o sea, la uretra decíamos que está muy frágil, pero además el problema
no esté adentro de la uretra, sino que a lo mejor más bien es un espasmo o un engrosamiento de la pared de la uretra con uretritis. Por lo tanto, no necesariamente todo se resuelve con cateterización. Cada vez que pasamos el catéter causamos inflamación. Entonces queremos estar muy conscientes de eso. La cateterización no carece de riesgos. Vean esto. De hecho, la doctora Jody Lewis dice que la mayoría de los gatos en quienes pasamos un catéter urinario dañamos la uretra, la gran mayoría de los casos, y en muchos casos acabamos desgarrando la uretra. Ven aquí la tinción en este estudio con contraste que nos muestra el desgarro de la uretra, y esto no es nada bueno. Queremos, por lo tanto, tener muchísimo cuidado y ser muy suaves en nuestro manejo. He aquí algunas de las consecuencias de la cateterización en los genitales externos y hematomas, un escroto inflamado, una área urinaria quemada por el paso de la orina. En fin, vemos aquí la ocurrencia de obstrucción uretral y su manejo en este estudio del Reino Unido en 2016, casi con 1,293 casos de obstrucción uretral. Y a partir de este artículo dice que los antibióticos se prescribieron comúnmente en gatos con obstrucción uretral, a pesar de la evidencia mínima de la cistitis bacteriana. La cateterización repetida fue común y la letalidad de casos durante la obstrucción uretral en algún episodio fue alta. La cateterización repetida a las 48 horas de la remoción electiva del catéter fue menos común en los catéteres a los que se les dejó un catéter a permanencia. Entonces les decía yo que lo ideal es mínimamente extraer el catéter a los 3 días. Primero que nada, no queremos pasar un catéter. Ya si lo tuviste que pasar, hay que dejarlo por un periodo largo. Aquí tenemos un artículo de hace varios años. Es un estudio de 28 gatos después de uretrostomía, y hay 22 uretrostomías perineales, 6 uretrostomías prepúbicas, y las principales indicaciones de uretrostomía fueron múltiples cateterizaciones y estenosis de uretrostomía perineal. Vemos aquí las complicaciones. Aquí la uretrostomía perineal, 31%, uretrostomía preperineal, 83%, la bacteriuria estuvo presente en 77%, 72% en la uretrostomía uretral y un porcentaje mayor en PPU. Aquí hay que estabilizar al paciente, asegurarnos que el dolor esté controlado y hacerles una cistocentesis de descompresión, después asegurarnos de que el gato esté en un área tranquila, silenciosa, con poca luz. Hay que tratar de ayudar a reducir su estrés. Y cuando estamos descomprimiendo la vagina, por supuesto, la vejiga, podemos tomar la muestra de orina. Si tomamos y ponemos el catéter, ya tenemos los resultados de sangre y sabemos si el potasio está alto o no en base justamente al estudio, y en un poco tiempo podemos también tomar nuestras radiografías, pero definitivamente nos ayuda a determinar si es causa luminal, mural o extramural. Recuerden que su radiografía debe de incluir hasta el extremo trasero del gato, y hay que pensar en las diferentes causas de la obstrucción uretral, la cistocentesis de descompresión. Hay un gran caso de obstrucciones, espasmo y edema, no necesariamente mecánico. Entonces, al reducir la presión uretral e intravesical, podemos reducir el espasmo y no necesitamos ya cateterizar. Aquí hacemos una sola cistocentesis con una llave de mariposa o un juego de extensión para catéter, y vaciamos la vejiga, la vaciamos justamente hasta el extremo, y la preocupación que la gente tiene al exprimir es que se nos reviente la vejiga. Bueno, si la vejiga está tan delicada, también tienen posibilidad al pasar el catéter y tocar la vejiga, pues pueden no solo dañar la uretra, sino también pueden dañar la vejiga. O sea, siempre existe esa posibilidad.
un protocolo para manejar la obstrucción uretral en los gatos machos sin cateterización uretral, es decir, sin pasar un catéter. Se publicó en el 2010 y fue muy importante este artículo. 51 gatos macho con obstrucción uretral en donde los gatos habían declinado la cateterización convencional y a estos gatos les dieron azopromacina y bupremorfina y medetomidina para reducir el dolor. Después hicieron cistocentesis de descompresión y les administraron líquidos subcutáneos, los pusieron en ambientes silenciosos con un mínimo de estrés, oscuros, y después el tratamiento el éxito del tratamiento se definía como que el gato pudiera orinar espontáneamente a las 72 horas con el alta hospitalaria subsecuente. De estos 15 gatos, no está avanzando, perdonen. De estos 15 gatos que se estudiaron, el tratamiento tuvo éxito en 11. 4 de ellos se consideraron con fracaso porque había uroabdomen en 3 o hemoabdomen en 1. Los gatos en quienes fracasó el tratamiento tenían una concentración de creatinina sérica más alta, o sea, estaban más enfermos desde el principio. La necropsia se realizó en los 3 gatos y los 3 habían tenido enfermedad inflamatoria severa de la vejiga, pero ninguno tuvo evidencia de ruptura vesical. Ninguno de ellos tuvo evidencia de ruptura vesical, lo cual es muy interesante. La media del número de cistocentesis que se hicieron en gatos que fracasaron al tratamiento fue de 7, mientras en aquellos en el que tuvo éxito el tratamiento fueron 3. O sea, los gatos más enfermos tuvieron más problemas. 73% de éxito implicó que no había reobstrucción a los 3 días del alta. Y en el artículo anterior, por un autor diferente, habla de una tasa de 14% de reobstrucción al extraer el catéter, y estoy seguro de que ustedes han experimentado esto, ¿no? Le sacan el catéter, lo extraen y el gato se vuelve a obstruir y bueno, pues esto puede implicar el gato que tenga que ser sacrificado o que requiera de una uretrostomía. Y de esos 4 fallos, uno de ellos fue tratado posteriormente con éxito. Las conclusiones dicen que los resultados sugirieron que en los gatos macho, una combinación de tratamiento farmacológico, cistocentesis descompresiva y un ambiente de bajo estrés pueden permitir la resolución de obstrucción uretral sin la necesidad de cateterización uretral. Este protocolo de bajo costo podría servir como alternativa a la eutanasia cuando las constricciones financieras impidieron un tratamiento más extenso. Este es un artículo muy importante. Aquí vemos el desenlace de los gatos machos con cistocentesis de descompresión y obstrucción y cateterización urinaria, y nos habla de estos 47 gatos machos obstruidos con cistocentesis por descompresión, y después se colocó un catéter, se hospitalizaron por un mínimo de 6 horas. 56% de estos gatos tenían mayor evidencia radiográfica de derrame abdominal. La mitad de esos gatos, de esos 18 gatos, tenían placas de rayos X expuestas antes de la cistocentesis. En otras palabras, la mitad de ellos ya habían tenido derrame abdominal antes. No hubo rupturas vesicales. Este año salió un artículo en JAMA, que plantea la pregunta si la cistocentesis por descompresión mejora la facilidad de cateterizar. Observan 88 y 44 tenían cistocentesis ya desde antes de pasar el catéter. 44 fueron cateterizados y calificaron la facilidad de cateterización con el derrame abdominal total. Vemos aquí que no hubo diferencia en el tiempo de colocación ni en el derrame abdominal. Entonces, hay que primero tratar de asegurarnos de que el gato se relaje. A lo mejor ni siquiera hay que cateterizarlo. O sea, queremos en todo caso facilitar la cateterización, y para eso hay que usar medicamentos. Masajear el pene o la uretra por el recto, porque esto puede ayudar a desalojar el cálculo. Si se atora aquí en el hueso, desaloja esta obstrucción. Y si vamos a tener que cateterizar,
Déjenme regresar. Si tenemos que cateterizar, si tienen obstrucción mecánica, podría ser más fácil empujar el catéter hacia adelante. Si logran colocar su dedo, comprimen la uretra un poquitito adelante del cálculo. Al lavar con líquido, levantan el dedo y entonces el cálculo se empuja y cae en la vejiga, con lo cual podrían también facilitarse las cosas con menos traumatismo iatrogénico. Ahora, si tienen que cateterizar, asegúrense de anestesiar teniendo en mente la función renal y hagan un bloqueo tipo Wright. Es a través de bloqueo lumbosacrococcigio y es fácil de hacer muy suavemente, cateterizando, lubricando siempre con lubricante el catéter y pasando líquido al cateterizar para todo. Bueno, yo siempre empiezo con catéter de punta angosta. El catéter más pequeño que puedan usar será menos traumático y es mejor. Y asegúrense de que el catéter a permanencia sea un catéter blando de silicón, porque mientras más suave, menos riesgo de obstrucción y que sea lo suficientemente largo. Esto es muy importante. Y luego para la atención en curso hay que tener un juego de colección cerrado, mantenerlo cerrado. O sea, tiene que ser un juego de recolección de orina cerrado, un kit, ayudarnos a evitar que se ocurra la infección. Pero imagínense, a veces he visto que estos kits de colección de orina los dejan abiertos, entonces no es apropiado. Hay que asegurarnos de que la bolsa cuelgue más abajo que el gato. Tenemos que asegurarnos de dar analgesia y antiespasmódicos. Sabemos que la diuresis postobstrucción va a ocurrir. Esto es bueno, pero hay que monitorear y ajustar nuestra tasa de líquidos, quitar las anomalías de laboratorio y evitar la inflamación uretral. Los antiespasmódicos, como les mencionaba, debido a que la uretra está compuesta de dos tipos de músculo, queremos músculo esquelético, músculo liso, y por lo tanto queremos uno de estos dos, fenoxibenzamina o prazosina. Perdónenme. Diazepam y dantrolene para relajar los músculos esqueléticos. Diazepam y dantrolene, una de las P's y una de las D's, es lo correcto. Analgesia, monitorear la excreción urinaria, monitorear también dando una dieta de disolución, revisar al gato y monitoreo para hematuria a los 10 a 14 días, luego a los 2 meses y luego 4 veces al año. Pueden recabar la orina así, como en una jeringa, como se ve aquí, o se pueden utilizar los gránulos. Nos gusta ver que se vayan poniendo más claritos a medida que pasan los días y que se vayan quedando blancos, o sea, que permanezcan blancos. Cristaluria, brevemente, en el pequeño tiempo que me queda, en el poco de tiempo quiero mencionárselos. En aquellos gatos que tienen signos de vías urinarias inferiores, que tengan también problemas de asperjado de orina, puede haber estrubita. Recuerden que la estrubita puede ser normal a menos de que se tengan glóbulos blancos presentes, y en ese caso quiere decir que la estrubita no, o sea, es el problema. Si hay glóbulos blancos, hay que empezar a disolverlos con la dieta y volver a revisar la orina después de 2 a 3 semanas. Estos gatos tienen riesgo de volver a formar cristales. Y hay que monitorear para ver si hay recurrencia de hematuria en casa 2 a 4 veces al año. Si hay cristaluria asociada con oxalatos de calcio, entonces hay que administrar o iniciar manejo dietético para reducir la supersaturación, o sea, una mayor dilución, y evitar que se formen más cristales y evitar o más bien aumentar la posibilidad del gato de vaciar o de excretar estos cálculos y evitar la hematuria. Si tienen a alguien que está
esperjando con orina o marcando territorio o que está orinando en el piso en casa. No sabemos si esto es por dolor, por sufrimiento, porque la única manera que el gato tiene de enseñarnos su dolor, pero en todo caso está muy relacionado con la cistitis idiopática. Habrá que ver cómo manejar o más bien cómo monitorear a estos gatos. El manejo del gato es otra conferencia, pero cistitis idiopática, no sabemos qué es lo que causa la itis o la inflamación en estos gatos. Lo que sí sabemos es que les duele mucho, se asocia a estrés y antes del general de orina queremos descartar problemas médicos estrictamente y manejar el medio ambiente. Yo con esto me gustaría orientarlos a las guías que requiere un felino a nivel, o sea, las guías que nos indican las necesidades felinas ambientales. Es esta guía de la AAFP. Nos ayuda a crear un buen ambiente para los gatos, sobre todo los gatos que viven en interiores. Y cuando hablamos del diagnóstico y el comportamiento de los gatos, hay otro muy buen artículo de la AFP que está en su página web, que ve las direcciones catvets.com. Y que nos hablan de que, por ejemplo, Prozac y ese tipo de medicamentos solamente se pueden utilizar en conjunto con otros medicamentos, o sea, manejando también el ambiente, manejo farmacológico, etcétera. Ok, veamos algunos casos de cistitis idiopática. Ahora, hay que monitorear la hematuria para evaluar el éxito y reducir el estrés a través del manejo ambiental. Debido a que tienen riesgo de exacerbaciones, hay que monitorear la hematuria en casa para indicar la recurrencia 2 a 4 veces al año. Si se sospecha que tienen estrés, debe ser el monitoreo o hasta mensualmente. Por ejemplo, cuando recibimos visitas en casa o cuando la gente empieza a empacar porque se va de viajes, un buen momento. Bacteriuria con vías urinarias inferiores. Bueno, estos son signos, por ejemplo, cuando hay atomización, es un signo por parte del gato de orina, ahí puede ser un signo de vías inferiores. O también hay que evaluar en el general de orina bacteria y hematuria, considerar la contaminación si no hay glóbulos blancos presentes. Y la cistitis idiopática también tiene que detectarse o hematuria iatrogénica. Así que, por favor, ya les dije, no den antibióticos automáticamente. Si van a dar antibióticos, hay que darlo en base a a un antibiograma. Ahora, las muestras, o sea, seleccionen los antibióticos en base al cultivo y a sensibilidad, hagan el recuento bacteriano, porque si son más de 10 a la cuarta de colonias, podría no ser significativo. Si hay un crecimiento positivo, repitan la muestra tomada por cistocentesis. Ahora, si es el primer episodio de infección de vías urinarias inferiores, traten por 3 a 5 días. Mientras que ustedes esperen los resultados del cultivo, usen amoxicilina o trimetoprim sulfametoxazol. Amoxicilina clavulanato no se recomienda por el riesgo del desarrollo de resistencia antimicrobiana. Hay otro artículo que muestra que el uso de algo como cefovaxina no es ciertamente algo que se deba utilizar en estos gatos. Si se trata de un episodio posterior, traten por 10 a 14 días y después, idealmente, esperen al resultado del cultivo. Y si no es posible esperar los resultados, otra vez, prueben trimetoprim con sulfametoxazol o amoxicilina, lo que no hayan usado antes. Si el gato sigue con el antibiótico, después de 5 a 7 días, asegúrense de que no haya algún otro evento relacionado. Cultiven por una semana después. Si tenemos bacteriuria, si tenemos signos de vías urinarias inferiores, pujo, cantidades pequeñas con mayor frecuencia de orina, urgencia, todo esto es un reflejo de vía urinaria inferior. Pero cuando se trata de vía urinaria superior, pielonefritis o hasta
infecciones uretrales, no habrá signos de vía urinaria inferior, sino quizá hematuria. Entonces no se requiere el pujo para orinar, porque el reservorio no está infectado. Si tienen pielonefritis con bacteriura, con glóbulos blancos, entonces vamos a hacer cistocentesis para sensibilidad del cultivo y mientras esperamos podríamos dar un gram negativo basado en los patrones de susceptibilidad. Hablen con su laboratorio. Enterobacteria. Ahora, vamos a tratar por 10 a 14 días. Hay que repetir el general de orina y cultivar una semana después del inicio del tratamiento. Si es el mismo microorganismo, agreguen un segundo antimicrobiano, pero no cambien, porque si suspenden el primero van a promover la resistencia. Hagan cultivo una semana después y hay que monitorear para hematuria en casa para saber si se está resolviendo la infección. Y el último caso del que quiero hablarles es un diabético con retención de vías urinarias. Este mal controlado diabético empieza a orinar en lugares inadecuados. Podría ser porque tienen infección de vía urinaria o con signos de infección de vías superiores sin signos de infección de vías inferiores. Podría haber entonces una complicación de vías urinarias y que se define como más de 13 episodios de infecciones de vías urinarias en 12 meses. Y si hay recurrencia, con base en el cultivo hay que evaluar el apego del cliente. También hay que hacer una prueba de sensibilidad, un antibiograma y también hay que monitorear para ver si hay bacterias. Tenemos que identificar y tratar cualquier comorbilidad. Si son enfermedad dental, limpiarles la boca. Si es enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, hay que tratarlos porque nunca van a controlar la diabetes si tienen enfermedad inflamatoria intestinal o si hay asma o alguna otra cosa. Si necesitan corticosteroides, necesitan corticosteroides. Si pueden darles algo como clorambucil o alguna otra cosa que no afecte la respuesta inmune, excelente, pero necesitamos controlar la inflamación. En conclusión, el monitoreo de la hematuria ayuda a manejar la salud de vías urinarias y el bienestar del gato. Tenemos muchos retos y muchas oportunidades. Podemos utilizar estos gránulos para detectar el estrés en casa, en un refugio, en una situación de rescate, en una colonia de crianza de gatos o en gatos que viven en el laboratorio y hay que detectar rápidamente el problema, evitar la recurrencia con una buena intervención. Quiero recomendarles estos otros artículos de la IFMS, son las guías para el diagnóstico y manejo de infecciones de vía urinaria, infecciones bacterianas en perros y gatos, así como en catvets.com, entran ahí y van a encontrar estas guías de necesidades ambientales y también qué hacer en caso de que un gato ensucie la casa. ¿A qué puede estar relacionado en cuanto a comportamientos? Otro buen artículo del doctor Buffington que dice cómo nos relacionamos con el síndrome de Pandora, dónde estamos, dónde llegamos y cómo vamos. Aquí tenemos en vetfocus.royalcanin.com también este otro artículo que se llama Pandora Syndrome para gatos. Y esto definitivamente nos hace que abordemos el medio ambiente de la vida de los gatos porque pueden tener una vida muy estresante. Y con esto abro el micrófono para sus preguntas. Correcto, la verdad impecable disertación como siempre, Margui. Te voy a leer algunas preguntas de los asistentes. Thank you to whoever translated. I appreciate it. Cuando después de la doctor. destrucción el gato queda con espasmos espontáneos que provocan micción frecuente, ¿en cuántos días debería resolver esto normalmente?
If that was a question for me, can someone translate it, please? ¿Repites la pregunta, por favor? Sí. Cuando después de la desobstrucción el gato queda con espasmos espontáneos que provocan micción ¿Sabes frecuente. qué, Santi? La doctora no está conectada al inglés. ¿Le puedes decir? Margie, can you put the channel in English? Do you see a globe with the interpretation and put English? Perfect, thank you. That's okay? Yeah. I Cuando- can, thank you. Cuando después de la desobstrucción el gato queda con espasmos espontáneos que provocan micción frecuente, ¿en cuántos días debería resolver esto normalmente? Okay, thank you. Good question. Gracias. Buena pregunta. Espero que, bueno, las diferentes partes sanan en diferentes tiempos. El aumento de orina, diuresis postobstrucción, se debe de resolver en unas 2 semanas o quizá un poco más, depende del gato y de la severidad y del problema que tengan y el grado de cambio. La lesión renal aguda se resuelve en varios meses. Van a ver que esas enzimas del gatito regresen a lo normal en la mayoría de los gatos. Entonces, estos gatos definitivamente van a mejorar, pero tenemos que asegurarnos de no causar más daño con nuestros tratamientos, digamos. Perfecto. ¿Bajo qué criterios se debería comenzar a considerar una uretrostomía? Under what criteria? Well, I'll tell you one thing. I graduated. Les diré una cosa. Yo me gradué hace 40 años y en mi tiempo he hecho una uretrostomía y eso fue en la facultad. Nunca he tenido que hacer una uretrostomía. Sé que se hacen en base a los artículos que se presentan y a la revista en la que yo trabajo. Sé que comúnmente se realizan en Sudamérica, por lo menos en muchos artículos que vienen de Brasil, algunos artículos que recientemente han venido de Argentina, lo cual es fabuloso. Sí se realizan más comúnmente en estos 2 países que en mi propia experiencia personal. Entonces, yo diría que nunca, pero si tienen a alguien, digamos que llega un gato que ya fue cateterizado por otra persona o ha sido cateterizado previamente y que ya tiene daño, entonces voy a observar con todo cuidado, voy a optar por mis candidatos, llevando a cabo estudios de contraste para determinar si hay daño estructural, en cuyo caso ustedes necesitan hacer la uretrostomía, primero perineal en lugar de prepúbica en base al artículo que les mencioné. Pero si el estudio de contraste no muestra daño estructural, yo no, o sea, yo consideraría que la obstrucción es funcional en lugar de mecánica y me concentraría en las necesidades ambientales, es decir, viéndola desde otra perspectiva, porque en realidad además, como les mencioné, en el conjunto de datos de 2015 en adelante,
en Canadá con los cálculos únicos de minerales que se recabaron. Por lo menos 100 cirugías que se hacían al año eran innecesarias para extraer cálculos, porque esos gatos en realidad tenían estrubita que se veía un poco radiodensa en la radiografía y por lo tanto debieron habérsele dado a esos gatos dietas de disolución por parte del dueño. Entonces yo siempre pienso, ¿por qué está obstruido el gato? ¿Qué pasa en la uretra? Y tratar de encontrar cualquier otra forma en lugar de tenerlos que operar o que pasarles un catéter. Yo sé que esto va en contra de lo que muchos de nosotros hemos sido entrenados a hacer, ¿no? Pero esto es lo mejor para el gato. ¿Recomienda o utiliza los antiespasmódicos en su experiencia y le has dado resultado? Yes, that's where I would use. Sí, ahí utilizaría yo, les dije, una de las Ds, una de las Ps. Déjenme volvérselas a colocar. Un segundo, ahorita la encuentro. Para que puedan ver otra vez incluso las dosificaciones. Justo aquí. Una P y una D. Perfecto, Marily. Es interesante que yo por mí misma sé que estoy renuente a hacer un gato, un examen rectal, porque no parece que se siente uno cómodo, porque tengo los dedos grandes para el tamaño del recto del gato, pero puede uno encontrar, por ejemplo, si hay una próstata agrandada, puede también uno detectar alguna masa en la uretra y puede uno sentir si hay un cálculo. A veces un masaje rectal puede ser útil para resolver esa obstrucción o para ayudarles en el diagnóstico. Y eso podría evitarles el tener que cateterizar al gato o hacerle una cirugía innecesaria. Perfecto, doctora. ¿Y qué opina del uso de la nisergolina o la terazocina? ¿La ha usado en su experiencia? ¿Ha obtenido buenos resultados? Can you repeat the names of those drugs, please? Los nombres, por favor, Sí. Santi. Nisergolina y terazocina. I'm sorry, I don't know what those are. I'd have to No, look up. perdón, no conozco ninguna de las dos. Habría que ver qué categoría de fármacos son, porque no los conozco por su nombre. Deme un segundo. Espera que Give me voy, just one. voy a hacer otra pregunta y ahí ya lo chequeo. En caso de usar las Thank you. vías de eliminación de Hills, ¿por cuánto tiempo debería darlas? The dissolution diets. So if it's struvite, Si se trata de estrubita quizá 6 semanas y luego volvemos a repetir la radiografía para ver si se disolvió el cálculo. Si fuera piedra, si es cristal, 6 semanas te debe de bastar. Repites el examen para ver si ya se resolvió la hematuria. Antes de determinar, claro, si se hace el general de orina o no. Si son oxalatos de calcio, vamos a necesitar usar algo como con un pH balanceado
gravedad específica en orina baja, o sea, una dieta especial para esto en el largo plazo. Con la estrubita, después de disolver el cálculo o los cristales, hay que pasar a la misma dieta que uno pasaría para oxalato de calcio, que quiere decir uno que va a provocar una gravedad específica en orina baja y un pH neutro, porque hay que mantenerlos con dieta de disolución. O sea, si los mantiene uno con dieta de disolución toda la vida, tiene uno la probabilidad de provocar oxalatos de calcio. Perfecto, Margui. Con la pregunta que habíamos hecho anteriormente, es un alfa bloqueante también, ya que en muchos países no hay Okay, so prastacina. alpha blocker, which is like Los alfa bloqueadores como prazacina o algunas bencinas, sí se puede utilizar uno de los dos, teóricamente, aunque yo no tengo experiencia, pero sí sería uno de los primeros. Y luego sigue habiendo que utilizar diazepam o dentralene, ¿no? Algo para que el músculo esquelético se relaje, porque la uretra tiene un músculo esquelético, o sea, un componente de músculo esquelético. Si hay que orinar, el que puedes pinzar, digamos, apretar para evitar que se produzca la micción. Y hay otro que es músculo liso del cual no tenemos control, pero este lo necesitamos porque se desarrolla un espasmo y luego contracción. Necesitamos, por lo tanto, la combinación del músculo liso y el esquelético para tener espasmo y constricción. Perfecto, doctora, le voy a hacer la última pregunta. En su experiencia con respecto al manejo analgésico de la cistitis idiopática, ¿qué ha sido lo que le ha dado mejor resultado en su experiencia? Yeah, good question. So buena pregunta. Además de hacer cambios en el medio ambiente y reducir el estrés, como les decía yo en el artículo que les mencioné, además de esto, a veces la gabapentina puede ser útil. Una dosis baja de gabapentina para relajar al gato un poquito más y también para reducir hay algunos mecanismos de analgesia, funciona a nivel del antagonista del receptor NMDA y esto puede ser útil cuando tienen una exacerbación. Esto es entre exacerbaciones, pero si están en una exacerbación, yo voy a utilizar, suponiendo que su función renal sea normal y que estén sanos en todo lo demás, voy a utilizar una sola dosis o unos cuantos días de algún AINE para reducirles el dolor y la inflamación. Si utilizo un opioide, por lo menos cuando estuve en Perú y en Venezuela, no consiguen los opioides. No sé cuál sea la situación ahora en Argentina, pero podríamos usar también un opioide. Pero el problema de los opioides es que al darlos, a lo mejor lo puedo dar junto con el AINE, pero no solo, porque el opioide no tiene el beneficio de la antiinflamación que tiene el AINE.
Perfecto, Mark. La verdad, agradecerte como siempre por esta excelente disertación. Gracias por estar siempre presente en nuestros cursos de Vet School. Y nada, más que nada agradecerte. Que tengas un excelente día. Very Muchísimas kind. gracias. Thank you. Thank you for translating. Nos vemos. Hasta luego.